Bienvenidos una semana más. Hoy les traemos una inquietante leyenda que nos hemos traído de México, un país maravilloso en sus mitos, su cultura, sus fábulas, pero no será lo único de hoy, no. Así que no se lo pierdan, que empezamos otro Enigmas de la Historia. Hay lugares hermosos en el mundo, con construcciones de la naturaleza que nos muestran la belleza de este planeta nuestro tan especial. Pero hay otros que son aterradores por naturaleza del paisaje y también por la naturaleza humana. Hoy quiero hablarles de la perturbadora y escalofriante historia de la Isla de las Muñecas. Esta isla es conocida por las miles de muñecas rotas y demacradas por el tiempo que cuelgan de sus árboles. La Isla de las Muñecas se encuentra en uno de los canales de Xochimilco, en Ciudad de México, y se ha convertido en un punto de encuentro de todos los seguidores del misterio y de lo paranormal. Si les gusta experimentar sensaciones inquietantes, yo les recomiendo que se queden, porque esta les va a encantar. Para conocer la historia de la tenebrosa Isla de las Muñecas hemos de ir al año 1950, cuando el viejo dueño de la isla, un hombre llamado Julián Santana, decidió colgar de los árboles algunas muñecas para tratar de ahuyentar al espíritu de una niña que había fallecido ahogada en los canales varios años atrás. Julián era un agricultor que vivía en el barrio de la Asunción, al este de Ciudad de México, y que solía frecuentar los bares de la zona al finalizar el trabajo. Ya en aquellos años era normal verle recogiendo muñecas por toda la ciudad. Aunque todo el pueblo murmuraba, nunca nadie le preguntó cuál era el motivo de aquella extraña afición. Con el paso del tiempo, y cuando ya había recogido una gran cantidad de ellas, Julián decidió instalarse definitivamente en la isla. Su traslado motivó más murmullos y rumores, cada vez más sombríos sobre la burda obsesión de Julián con las muñecas. Las esquinas cuchicheaban con la historia de que el pobre Julián había encontrado una muñeca abandonada flotando en el agua poco tiempo después de aparecer el cadáver de una niña que se ahogó al quedar atrapada por las raíces de un lirio y que ese suceso le trastornó tan profundamente hasta convertirle en un perturbado. A partir de entonces, Santana aseveraba ser víctima de insólitos fenómenos. Nunca llegó a revelar de qué tipo de fenómenos se trataba. Él siempre los relacionó con el hecho de no haber podido salvaguardar a aquella pobre niña. La culpabilidad le atenazaba tanto que en la pérdida de su cordura tomó una decisión turbadora: colgar las muñecas a modo de ofrenda a los espíritus para proteger su casa. El hallazgo del cadáver de la niña dominó hasta tal punto a Julián que comenzó la espinosa tarea de buscar muñecas para colgarlas de los árboles de la isla y ahuyentar de este modo a los espíritus que, según él, empezaron a visitarlo con frecuencia. Pero esas presencias no eran lo único que le atormentaba. También percibía los lamentos de una mujer y escuchaba un susurro de ásperos pasos que le vigilaban por la isla. La extraña leyenda que rodea a la Isla de las Muñecas tuvo un final digno de ella. Anastasio, el sobrino de Julián, afirmó que cierto día, en que él y su tío estaban pescando, este le contó que una sirena le quiso arrastrar hasta las profundidades del agua y que él lo evitó entonando una melodía. Anastasio no quiso dar consideración a aquella historia y decidió irse a trabajar a las tierras de cultivo. Pero cuando regresó se encontró a su tío muerto, justo en el mismo lugar donde años antes fue hallada ahogada aquella infeliz niña a la que Julián no pudo salvar, y que le atormentó hasta el fin de sus días. Pues la muerte de Julián no simbolizó el final del interés del público por la Isla de las Muñecas, sino todo lo contrario. Anastasio heredó la isla
Y tal como había hecho su tío Julián, siguió recogiendo muñecas y colgándolas de los árboles como homenaje a la pequeña y a su tío, pero sobre todo para que las almas de los difuntos no pudieran regresar del más allá y atormentar a nadie. La isla se puede visitar y está repleta de rutas paranormales. Si quieren visitarla, solo tienen que pagar el precio. Ya saben, llevar una muñeca que les salve de los espíritus. ¿Leyenda o realidad? Pues ya saben ustedes que estamos rodeados de mitos y miedos, forman parte de nuestro pasado, presente y futuro. Lo de creerlo o no, pues yo se lo dejo a ustedes. Yo solo soy el narrador de la historia. Bien, pues ahora les voy a dejar con una entrevista que tenemos grabada y yo les recomiendo que la vean. Les va a sorprender la obra y les va a sorprender la autora. Ya luego me cuentan. Muchas gracias. Bueno, pues hoy os traemos una persona muy especial para mí. Yo la tengo un especial cariño, como he dicho. Tenía muchísimas ganas de poder entrevistarla. Ella es Belén Hernández. Muy buenas, Belén. Hola. Estoy encantadísimo de que poder entrevistarte y poder emitirlo en el programa. Y bueno, traes hoy tu libro, Las debilidades del Führer. Lo voy a mostrar aquí a la cámara. Espero que se vea bien. De todas formas, iremos poniendo imágenes. Con este libro quedaste finalista del Premio Planeta 2022. Así es, una alegría. Con todo lo que eso contrae, porque eso es que está muy bien escrito. Yo doy fe de que sí, pero tiene muchísimo mérito, ¿eh? Hombre, para cualquier escritor de cualquier lugar del mundo, sinceramente es un subidón de moral y también de reconocimiento profesional, evidentemente. Entonces, ya te digo, fue todo un subidón y sobre todo es que yo ya ni siquiera estaba pendiente ni del fallo ni nada de nada. O sea, yo me enteré porque me lo dijo mi madre, que lo estaba viendo en las noticias. Hombre, es que yo creo que es el premio más importante que hay, ¿no? Sí, hombre, es el más prestigioso. Actualmente también es el que está mejor dotado económicamente. Y quieras que no, pues el que te respalde un nombre como Planeta, pues eso ya parece que es garantía de que lo que haces es bueno. Que no tendría que ser así, ¿eh? Que también eso es un poco injusto y un poco caer en las redes del marketing. Pero bueno, es como manda el sector literario. Ah, pero es una plataforma estupenda de todas formas. Al final la publicidad que te hacen es maravillosa. Sí, claro, evidentemente. No, yo no me quejo. Bueno, estas debilidades del Führer está inspirada en la Alemania nazi, pero no es una novela normal inspirada en la Alemania nazi, como pues, no sé cuántas se pueden escribir al año, pero se escriben muchísimo, es un tema muy recurrente y es súper original. A mí la puesta en escena, luego el transcurso y el final de esta primera parte me ha parecido muy original. Y bueno, ¿cómo se te ocurrió esto? ¿Cuál fue la semilla de esta novela, Belén? Pues yo estaba ya totalmente inmersa en el mundo de Alemania, porque había estado escribiendo e investigando, evidentemente, un poemario titulado Las musas se contaban por millones. Y bueno, me había remontado incluso antes de la Segunda Guerra Mundial siempre para poner al lector en antecedentes y meterle bien en el contexto. Y esa es una obra, sí, está escrita en verso, pero es muy crítica, es irónica también, sarcástica. Y es un recorrido por los principales países europeos que tienen pues presencia en la contienda, ¿no? Entonces llegó un momento en el que estaba tan metida en ese tema y además estaba totalmente cautivada porque a mí siempre me ha gustado mucho esta temática, que dije, ahora mismo no puedo parar. O sea, con todo lo que estoy estudiando, aprendiendo, yo tengo que hacer algo. Solo que mi objetivo no era tanto hacer una novela eh, ambientada, bueno, en la Segunda Guerra Mundial, como hacer un homenaje a, a mi pastor alemán,
que bueno, pues ya hace muchos años que falleció, pero yo con él siempre he tenido una relación muy especial y le quiero, y yo el sentimiento que tengo hacia él pues le mantengo vivo todos los días. Entonces yo sabía que en algún momento le tenía que hacer un homenaje. Entonces se fueron dando los ingredientes y, y me puse a escribir las debilidades. ¿Y en qué momento histórico nos situamos? ¿Cuándo empieza la novela? ¿Cuándo empieza la historia? Pues exactamente comienza en un escenario además muy emblemático, más todos los escenarios son reales, que es con la apertura del zoológico de Berlín, el Garten Berlin Zoo. En más o menos, pues en el 1844 fue cuando empezó a construirse y se convirtió en un centro de ocio social dentro de la sociedad civil berlinesa. Ahí había exposiciones, había tertulias, aparte de todo lo que era el mundo animal, porque además tenemos también que enlazar con el momento del romanticismo y de la exaltación pues, nacionalista y de la naturaleza, que hace mucha mella en la población alemana. Entonces, para ellos los animales son sagrados, voy a atreverme a decir. Así que ese era el mejor escenario para comenzar. Así que partimos de años previos, evidentemente, a la Primera Guerra Mundial y ya vamos enlazando, porque bueno, es un día a día muy interesante de la vida civil y de la vida política, porque también me parecía muy importante poner en antecedentes a los lectores para que puedan comprender incluso pues, muchos aspectos de la novela y el tratamiento que le doy, porque eso sí, no se centra en los campos de concentración, no. Eso ya está muy utilizado y con todo, con todo respeto, evidentemente es uno de los momentos más tristes y decadentes del ser humano, pero a mí me interesaba más centrarme en la vida civil alemana. Sí, por eso decía que es una novela distinta. Al final no caes en todos los tópicos, que es lo más sencillo al final, a la hora de emocionar al lector, es caer en esos tópicos de esos malditos campos de concentración. Me hablabas del pastor alemán, que es una raza que yo creo que está ya siempre ligada a todo ese emblema nazi, ¿verdad? Pero ¿cuál es el papel del pastor alemán en esta historia? Bueno, el papel es el hilo conductor para hacer interactuar a los personajes literarios, ficticios, que yo creo, con los personajes reales de la historia, porque evidentemente el propósito es llegar a Hitler, además al círculo primario de Hitler, meterme en casa de Hitler, como quien dice. Y sobre todo con el propósito también, evidentemente, de dar a conocer pues, el verdadero origen de la raza, porque, como bien dices, está totalmente vinculado a la ideología nazi. De hecho, yo creo que casi el 80% de la población se piensa que fue una creación de los nazis y nada más lejos de la realidad. Fue creado muchísimo antes de que llegasen al gobierno los nazis. Eso sí, tristemente se convirtió en una herramienta maravillosa para sembrar el terror en los campos de concentración. Pero el origen del pastor alemán es totalmente noble. Sí, es tan injusto para ellos, ¿verdad? El que siempre se les asocie Claro, a siempre esa tenemos la agresividad. imagen, claro, la imagen de los perros rabiosos ladrando a los tobillos de los pobres judíos. Y no, a ver, evidentemente, como siempre suele pasar, es el ser humano el que asalvaja todo y violenta todo. Sí, porque además es un animal muy noble. Mm. Es que yo no puedo decir otra cosa porque es que es mi debilidad. Bueno, en la novela abarcas la vida de 3 generaciones de personajes que coinciden con 3 Hitler, con 3 etapas de Hitler. Y hacia grandes rasgos, eh, ¿a qué Hitler podemos encontrarnos en cada etapa? Sí, ese también es un punto fuerte, yo creo, de la novela, porque, como bien dices, bueno, los protagonistas es una familia de origen judío, con la nacionalidad alemana, pues además
Es curioso porque los judíos en Alemania hasta 1871 no consiguen ser considerados civilmente iguales a los alemanes. Entonces, eso también es una fecha muy clave dentro de la novela. Tenemos 3 generaciones con 3 momentos de Adolf Hitler: niño, soldado en la Primera Guerra Mundial y evidentemente ya como Führer. El grosso se centra naturalmente en Adolf Hitler ya en el poder, pero el encuentro, por ejemplo, de la primera generación de la familia Blé, que es la protagonista, con un Adolf Hitler niño, pues es curioso. Yo creo que además el lector no se lo espera. No, no lo Y, creo. y luego pues también el conocer un poco el cómo se va gestando, pues incluso ese odio de Adolf Hitler, el conocerle más psicológicamente, porque además yo le he estudiado mucho, entonces los datos que doy pues son reales. Y eso a veces, y eso cuesta, a muchos lectores les cuesta aceptarlo, ¿sabes? Porque no saben distinguir el Hitler político del Hitler cotidiano y humano. Porque, a ver, Adolf Hitler era un hombre, eso Sí, no cabe duda. no era un demonio ni un No, ser venido de otro planeta, era una persona como nosotros, tal cual. efectivamente. Y bueno, sin que me desveles mucho la trama, la novela narra la admiración de Adolf Hitler por un veterinario judío. Eso yo creo que va a sorprender mucho al lector, pero es cómo es la lucha personal, moralmente hablando, de este veterinario, perdón, frente a sus sentimientos. Es que es una movida muy grande. Hablamos de una relación personal entre Hitler y una familia de judíos. Pues lo primero, el protagonista, llamado David Blaine, como bien dices, él estudia veterinaria porque es su pasión. Además, él ha crecido en el ambiente del zoológico y en la admiración por los animales dentro de Alemania. Pero para los judíos, además, él proviene de una familia de tradición médica. Entonces, ya la primera noticia, cuando él dice que no sigue con la tradición de estudiar medicina, sino de hacer veterinaria, eso ya es un cisma familiar en la vida del protagonista. Tiene que romper. Además, él tampoco tenía creencias religiosas, él es que estaba totalmente asimilado a la cultura alemana. Y además, dentro de las creencias judías, aunque no esté prohibido, pues tener animales y el gusto por los animales, a los perros en particular se los considera animales impuros. Entonces esto, claro, en la familia Blé supone un cisma total. Claro, en el momento en que él, no voy a decir evidentemente nada, tiene contacto con Adolf Hitler y, y encima comienza una amistad eh, muy fuerte, pues le plantea muchísimos problemas morales, porque claro, una cosa es el Hitler que él conoce la cara más amable de Hitler, pero la realidad es otra. Políticamente Hitler es un monstruo. Entonces, que él tenga sentimientos por una persona así, es una lucha moral entre el bien, el mal, lo correcto, lo incorrecto, incluso la traición, porque él a veces incluso también llega a sentir que traiciona no solamente a su familia, sino a todo un pueblo, al pueblo judío. Pero bueno, él es que es judío de cuarta generación, o sea, solamente tiene un cuarto de sangre judía por sus venas, pero claro, como tal, también está perseguido por el régimen. Obviamente. Mira, antes lo hemos hablado, ahora también has hecho referencia a humanizar el mito. Yo sé que puede crear polémica porque pues, hay mucho miedo a humanizar a estos mitos, ¿no? Que encarnan el mal en nuestra historia, encarnan el mal porque no porque sean malos o buenos, en todas las guerras hay malos o buenos, todos matan. Desde un punto de vista histórico, hablo, que no se me eche encima la gente que luego ya sabes que... Pero me refiero al final, son malos porque perdieron
Entonces, pues todos sus desmanes se descubren, no se magnifican, pero sí se publicitan, y los de los que ganan, no, obviamente. Entonces, hablamos de una persona con capacidad de amar, de tener sentimientos, a pesar de que políticamente fuera un monstruo, que lo era, recalco, para todos Sí, claro. los que piensen que no, pero al fin y al cabo era un ser humano. Entonces, que Hitler, la primera parte de tu historia termina en el año 39. ¿Qué Hitler tenemos en el 39 ya? Es un Hitler bastante distinto al de la Primera Guerra Mundial y al anterior, ¿no? Bueno, pues es un Hitler em, que ha salido completamente triunfador, por así decirlo, de todas las adversidades. Su infancia pues no fue ni fácil ni feliz. En la Primera Guerra Mundial, aparte de que bueno, pues fue herido, no conseguía hacer migas tampoco con sus compañeros, era un exaltado. Cuando termina además la guerra, él siente pues un verdadero odio hacia el Tratado de Versalles y todo lo que conlleva. Pasa penurias también, porque él se encuentra con una mano delante y otra detrás. Poco a poco va tomando fuerza en la escena política. De hecho, incluso llevan a cabo un golpe de Estado en el 23, fallido. A Hitler le detienen, es juzgado y condenado, pero es que incluso él se enfrenta a los cargos pues de alta traición que se le imputan. Sí. Se, se enfrenta a ellos con valor e incluso con sinceridad, o sea, porque Hitler está convencido de que él lo que ha hecho, lo ha hecho bien y lo ha hecho para Alemania. Pero es que no solamente es que lo crea, es que la mayoría de la población le apoya. A eso iba. Estamos en un Porque, claro, contexto Hitler tiene, histórico claro, es muy que Hitler favorable para ese tiene pensamiento. tiene el apoyo democrático del pueblo. Claro. Y además él siempre políticamente fue una persona, aparte de honrada, cosa que actualmente no se puede decir, eh, es que el pueblo le quería. O sea, es que él no surgió de la nada, ni se puso él. No, 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 ni claro, cogió a un puñado de hombres y de armas y se metieron en el Reichstag. No, no, no. claro. Entonces, Hitler en el 39 había conquistado no solamente, voy a denominarlo así, el corazón de los alemanes, sino que a nivel internacional era un hombre admirado. Sí, lo vamos a ir al contexto histórico, porque es importante saber que lo que pasó en Alemania no solo fue culpa de Hitler y de los alemanes, sino que fue rodeado y empujado por unas circunstancias bastante favorables a que pasase lo que pasó. De hecho, bueno, en la segunda parte seguramente lo tocarás, pero fue muy aplaudido por lo que vino después del 39. O sea, durante un tiempo fue muy aplaudido y muy tolerado por las potencias para que hiciese lo que quisiese hacer. Entre ellos Gran Totalmente. Bretaña, por supuesto. Italia, ni te cuento, Benito Mussolini y él eran, en un principio, Íntimos. grandes amigos, eran inseparables, y se le permitió, y Estados Unidos, no sé, en el año 40 fue portada de la revista Time como Sí. hombre del año. Y es que esto es importante que la gente lo sepa, porque claro, tú lo estudias, ves los documentales y el monstruo, el monstruo, el monstruo, pero el monstruo fue aplaudido por gran parte del mundo mientras no tocó los intereses del resto de países. Ujú. Los rumores sobre lo que hacía con los judíos existían, pero daban igual. Es que es muy importante porque parece que es que no se descubrió hasta que llegaron a Mauthausen, hasta que llegaron a Auschwitz. No, se suponía que estaba pasando, porque las noticias al final llegaban, pero la gente tenía manga ancha en ese sentido. Bueno, hablamos de Hitler, que es una persona, pues eso, que en el ideario popular representa pues el mal encarnado, pero ¿de dónde surge ese mal, ese rencor, ese odio hacia los judíos, ese
ese odio hacia las razas que él considera inferiores? ¿Y por qué el Tercer Reich? Pues mira, yo en todo pues, lo que he estado investigando, evidentemente, leyendo, documentándome, em, antes de Adolf Hitler, incluso antes de que él naciese, ya existía en Europa toda una cultura muy arraigada de odio contra el pueblo judío. O sea, el antisemitismo ha existido desde que el mundo es mundo. Eso es así. Y en Europa eran muchas las voces de los intelectuales, por ejemplo, y de políticos también, que, como te digo, en el siglo XIX, ¿sabes? Ya se alzaban voces y medidas totalmente escalofriantes contra el semitismo. Entonces, evidentemente, Hitler, eso, mm, él nace en esa cultura. Sí que le hace bella, Sí, que no le evidentemente. inventa él. No, o sea, eso estaba totalmente latente en el ambiente. Y luego cada persona, evidentemente, es libre de guiar su ideología hacia un lado o hacia otro, ¿sabes? Él sí sentía desde pequeño pues esa animadversión, pero porque fluía en el ambiente. O sea, no fue porque se le antojase a él tener manía a los judíos, no. Sí, Eso, porque ya sabes que siempre hay esos rumores de que si el médico que atendió a su madre era judío, gran parte de los médicos en aquella época eran judíos, tampoco era algo dato, sí. inusual. Eso es un dato muy importante porque además yo ese momento sí que le narro en la novela y además el médico que atendió a Clara Hitler se llamaba Edward Bloch y no quiero revelar este dato, pero bueno, es un dato histórico, entonces Sí, tampoco arruino nada de la novela porque se puede buscar y el público puede tener acceso a esta información. Ese hombre, en el 1940, Edward Bloch, se las agencia para acercarse a Adolf Hitler cuando ya es totalmente Führer, no era fácil acceder a él, y, y le pide ayuda a Adolf Hitler, porque claro, está totalmente asediado por la Gestapo, él y su familia, y sabe que tiene los días contados pues para que le deporten a un campo de concentración o sabe sí, Dios. Y Adolf Hitler le salvó la vida. O sí. sea, Adolf Hitler a Eduard Bloch con toda su familia los manda a América. Y de hecho él murió pues de anciano, o sea, como una persona normal. Es que es O súper sea, importante que la gente sepa de dónde venía el antisemitismo. Como has dicho, bueno, aquí les echamos, los echó sí, Isabel la Católica sí. unos cuantos siglos Por antes. eso te digo que es que el O sea, que antisemitismo no. ha estado en la historia de la humanidad desde el principio de los siglos. Luego, en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, y esos son datos que yo no me lo invento, están ahí, bueno, pues Alemania evidentemente acudió henchida de sí misma a la lucha. Al Sí, principio fue muy favorable sí, para ellos, pero claro, cuando empezaron las derrotas, pues hace falta, porque eso nos pasa incluso a chivo nosotros mismos en la expiatorio. vida diaria. Cuando te pasa algo necesitas buscar un culpable para escaquearte un poco de la culpa, pero bueno, eso también es muy humano. Y sí que es cierto que el número de judíos que acudieron a filas fue mínimo, mínimo, porque además ellos, entre que sus creencias religiosas son muy Sí. pacifistas Mm. y no se consideraban ciudadanos alemanes para unas cosas, pero para otras Sí, mantenían sí, su la estilo de vida distancia. judía. Entonces, acudieron pocos. La mayoría no llegaron a entrar en batalla, o sea, ocuparon puestos, pues, por ejemplo, de médico en intendencia, y de hecho, y esto también es verídico, pues cuando llevaban, pues no, ahora no recuerdo exactamente la fecha, pero en plena Primera Guerra Mundial se les dio permiso a los judíos que estaban en el frente para que acudiesen cada uno a sus lugares de origen para inscribirse en un censo y poder dar fe, por así decirlo, de que estaban cumpliendo con sus Sí, deberes como ciudadanos alemanes en la guerra. O sea, tuvieron que inscribirse.
en un censo judío para que hubiese ese dato. Y evidentemente murieron pocos, ¿sabes? Acudieron pocos, murieron pocos. Entonces, al término de la guerra, con unas condiciones, eh, yo, bajo mi punto de vista, bastante injustas para el pueblo alemán, después de ser derrotados, Ujú. porque ellos solos no provocaron la guerra. No. Entonces, que se intensificase ese antisemitismo, pues también hasta cierto punto entraba dentro de esa lógica de derrota y de rabieta, voy a Sí. denominarlo. Al final, vamos, en casi todas las historias que uno lee del pasado de Europa, de nuestro continente, es que a los judíos siempre se les echó la culpa prácticamente de todo. Había epidemias, se les culpaba, se perdían guerras, se les culpaba, etcétera, etcétera. Hasta que, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, al final ellos consiguieron hacerse dueños del relato, pues a través de, iba a decir lobby, pero tampoco es un lobby, pero el poder que tienen en Estados Unidos es brutal. Estados Unidos, una comunidad importante que controla el relato es judía. Por eso viene en gran parte el reconocimiento de la Segunda Guerra Mundial, a los campos de concentración, esa reparación, digamos, sentimental de todo el planeta hacia ellos, viene porque ellos ya consiguieron controlar el relato, pero no fue ni más, vamos, ni más ni menos la única vez que el pueblo judío pagó el pato de la ruina de un país. Efectivamente. Hombre, a ver, yo por ejemplo creo que es un pueblo que se merece pues todo el respeto del mundo, porque a ver, pagar con, bueno, nunca se llega a poner la cifra exacta, ¿sabes? De 9 a 11 millones de vidas y además no estamos hablando de muerte en el campo de batalla, ¿sabes? O sea, estamos hablando de, vamos, de las máximas penurias que a un ser humano se le puede someter. Entonces, para mí merecen todo el respeto del mundo. Creo que es de los peores momentos de la historia de la humanidad, pero también es cierto que, que da pena que incluso ahora, ¿no? A nivel político, pues se hayan empoderado tanto que mm, vayan por el mundo de forma muy destructiva, ¿sabes? Aprendieron la lección, parece, porque es totalmente, además, de hecho, es totalmente distinto. Esta palabra la hablamos una vez tú y yo, a la docilidad que mostraron históricamente. Es totalmente el pueblo de Israel, el pueblo judío es totalmente distinto ahora a lo que ha sido durante la historia. Y no sé si quizá por eso, porque ya se hicieron dueños del relato y al final el poder siempre, vamos a decir, te envilece un poco más Pues que sí, cuando sí, no lo desde luego. tienes. Sí, Pero totalmente. Entonces, por eso digo que es muy triste que, em, pues, todo el cariño, voy a denominar, que el mundo siempre ha mostrado con el pasado del pueblo judío en el Holocausto, pues ahora, y no quiero abrir este melón, sí, que es complejo, es complejo. pero a mí, por ejemplo, yo veo las noticias y a mí me da, sí me da pena que se haya convertido en un pueblo tan belicista. De hecho, yo uno de los motivos por el que empecé a escribir el poemario de las musas se contaban por millones y a investigar fue porque yo necesitaba una explicación de por qué fueron tan sumisos, Claro. porque fueron sumisos. Entonces, mm, como tú bien dices, al final, pues sí, se apoderan del relato y todo Es que cambia iban como dicen las escrituras, iban como corderos al matadero. O sea, totalmente. totalmente. Que yo también, por una parte, entiendo que a veces, eh, a, a ver, ellos estaban siendo sometidos Totalmente. a unas leyes y una presión civil que les tenía, ya les estaba poniendo sobre alerta, ¿sabes? O sea, ellos también fueron muy confiados. Pero también porque yo creo que estaban muy acostumbrados a estar discutidos siempre. Hombre, Y siempre han sido muy perseguidos en ese entonces sentido. era como, bueno, pues ya pasará, esto ya pasará, luego se normalizará. De hecho,
cuando empiezan a entrar en los guetos, ellos van confiados a los guetos. En plan de, bueno, pues registrarán quién es quién, nos quitarán algunos derechos más, pero ni mucho menos yo creo que podían imaginar lo que iba a venir después. Sí, Roberto, pero es que cuando llegan, por ejemplo, los judíos al gueto de Varsovia, es que ya les habían quitado todos los derechos del mundo. O sea, es que ya no podían ejercer, les habían quitado sus bienes, sus cuentas, no podían acceder a los locales públicos. Mira, en el Zoo de Berlín, por ejemplo, que os digo que es un escenario muy importante dentro de la novela, totalmente prohibida la entrada a los judíos. Entonces, yo sinceramente no llego a comprender cómo esperaron tanto. Muchos quisieron huir, muchos lo consiguieron, otros no. Evidentemente, luego el resto de los países llega un momento en el que al principio no les importa dar asilo, pero llega un momento en el que, claro, el número se desborda. Entonces, llega un momento, sinceramente, yo siempre lo digo, que los judíos no importaban a nadie. Es muy triste, pero es la realidad. Es cierto. Y si Gran Bretaña declara la guerra a Hitler, ¿sabes? Y Estados Unidos y todos los países que tomaron al final parte en la contienda, era para parar el poder de Hitler, no era para liberar a los judíos. O sea, claro, el motivo es que desde que Hitler ya invade Polonia, ya es el primer aviso de este hombre es peligroso. Bueno, él ya se había expandido de forma diplomática y bien, se había lesionado con otros territorios, pero claro, ya con Polonia, esa es la campanita que toca en Europa. Claro. Y entonces, siempre el objetivo era detener el poderío alemán, la expansión alemana, pero el primero del motor no era salvar a los judíos, y eso es muy triste. De hecho, es un tema que tampoco quiero tocar mucho, pero sí hubo bastantes abusos y desmanes en la recuperación de los campos de concentración. No llegaron, yo sé que en el cine queda muy bien que lleguen los coches, todos lo celebren y llegan los libertadores, pero hubo violaciones en masa, o sea, no pasó cuando terminó. O sea, con la llegada de los soldados aliados. No es que una cosa, calvario. Claro, es que además, como en todas las cosas de esta vida, la suerte anda suelta. Entonces, no era lo mismo, sinceramente, ser liberado por el bloque americano, por los soldados americanos, que por los soviéticos. Sí, no tenía nada que ver. Si te liberaban los americanos, sí tenías suerte. Pero si te liberaba el ejército soviético, ahí, amigo, eso ya era otra cuestión. De hecho, por ejemplo, Polonia, cuando entra Hitler en Polonia, había unos territorios que también estaban sufriendo la presión de la Unión Soviética porque las dos potencias, Rusia y Alemania, se disputaban Polonia. Muchas zonas polacas, por así decirlo, veían el monstruo que les venía encima con el comunismo ruso. Entonces, para ellos, la entrada de Alemania era como su salvación, solamente que no fue así porque, bueno, las pretensiones de Hitler, evidentemente, también era limpiar de judíos a Polonia. Pero en un primer momento, Polonia sí que hubo ciertos sitios donde vieron la entrada de Alemania como la salvación de las garras del comunismo. Solamente que Polonia, yo es que es un pueblo que le tengo un especial cariño porque creo que ha sufrido el estar entre dos vecinos peliagudos, como digo yo. El nazismo y el comunismo. Ya que lo estabas diciendo, estaba yo pensando, fíjate cómo ha llegado la figura de Hitler a entrar en la historia, pero en cambio la de Stalin, no. Por eso te digo lo importante que es en la historia tener control del relato. Y vuelvo a repetir, volvemos a hablar históricamente, no personalmente. Personalmente para mí son despreciables ambos. Pero no, y es un demonio, incluso mayor Stalin. Hay un chiste que
una vez me contaban que no había persona que haya matado más comunistas que el propio Stalin. Sí, porque los mataba de hambre. Sí, sí, o sea, ciertamente. Entonces, la figura de uno está siendo vilipendiada constantemente. De hecho, en redes sociales tú no puedes nombrar a Hitler, te lo bloquean, pero en cambio Stalin, sin problema. Ya no te hablo de Mussolini o Franco, que puedes hablar abiertamente. De hecho, hay vídeos de Francisco Franco circulando por las redes sociales felicitando las Navidades. O sea que fíjate a dónde hemos llegado a parar. Y bueno, para terminar, como sé que has investigado un montón, que te has documentado sobre el Holocausto, sobre Alemania y has tenido acceso a mucha documentación y muchas cosas. Yo sé la respuesta, pero quiero que me, que me A la, ver, que miedo me me la, das. me la contestes y me la razones, porque en esto seguramente vas a tratar sobre el Tratado de Versalles. ¿Fue inevitable esto que pasó con Hitler? Su vida al poder, sus aires de grandeza, sus aires de conquistador. Sinceramente, yo creo que eh, el destino iba poniendo a Hitler en el camino de recuperar el pueblo alemán y sí supo hacerlo bien. O sea, el gobierno de Adolf Hitler para los alemanes fue un gobierno totalmente próspero. Y sí que fue sacando poco a poco a Alemania pues, de muchísimas presiones y de una injusticia abusiva, abusiva, por así decirlo. Entonces, Alemania, lo siento mucho, en esos momentos sí necesitaba a Adolf Hitler y lo tuvo y Alemania brilló. De todas Porque formas, además Adolf Hitler no es el tonto psicótico que nos sí, venden en muchas sí, películas. O sea, un hombre que hizo lo que hizo era un hombre inteligente, era un hombre reflexivo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, tengo una biblioteca bastante prohibida, por así decirlo, que me ha costado mucho y muchos sustos también el poder conseguirla, pero tengo un libro que son las transcripciones de las conversaciones que solía tener Hitler después de cenar pues, con sus invitados y con su gente más cercana. Bueno, pues si yo te dejo ese libro, o se le dejo a cualquiera, y obviamos el nombre de Adolf Hitler, sí, y tú lo lees, en la mayoría del relato vas a decir, este hombre tenía más razón que un santo. sí. O sea, y frases de esas lapidarias que te quedas con ellas y que te hacen reflexionar, solamente que, claro, eh, en la vida como en todo, depende de quién firme en los contenidos, Es lo que hemos ¿sabes? hablado antes, de quién gane, Ujú, totalmente. porque quien gana tiene el relato. De todas formas, yo siempre he pensado, y creo que coincidimos, con un tratado de Versalles más justo, sin sumir a Alemania en la pobreza y en la humillación, como hicieron, hubiera sido más difícil un Hitler en el poder con una Alemania más próspera. Hombre, realmente es que, claro, si nos remontamos, mm, Adolf Hitler es fruto e hijo, por así decirlo, de la Primera Guerra Mundial, de los Exactamente. resultados de la Primera Guerra Mundial. O sea, fue entonces con el armisticio y con el Tratado de Versalles cuando se empezó a configurar, por así decirlo, el tablero para eh, que ascendiese al poder Adolf Hitler y sus aires expansionistas, el peligro comunista y evidentemente el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Todo fue fruto de la Gran Guerra. Eso es así. Ese es el origen del mal, la Gran En ese Guerra. sentido es que al final lo piensas y está todo tan encadenado y tan inevitable, porque aquí en España con Franco, al que también tildan de ignorante y de bobo, entonces digo, pues si estuvo 40 años, ¿cómo de bobos éramos los demás?
Pero bueno, eso ya es otro cantar. No abras ese melón tú tampoco. Sí, pero no, es que me alucina, fíjate, no tengo nada que ver con la ideología franquista, todo lo contrario. Pero al final, como historiador, cuando estudias la historia, pues tienes que saber reconocer las cosas. Y al final era otro predestinado a gobernar España, ya no solo por el caldo de cultivo nacional que teníamos, que hacía muy difícil que esa Segunda República sobreviviese, sino por el contexto internacional, porque hasta le vino bien que Alemania perdiera la guerra y Estados Unidos temiera el expansionismo comunista y por eso lo mantuviera en el poder. O sea que ese susto que tenían ellos a que Alemania perdiera la guerra y Estados Unidos lo sacara a gorrazos de España, al final les vino bien. Les hubiera dado históricamente igual que ganara Alemania o que ganara los aliados. Con lo cual, al final, muchas veces es que no se puede luchar contra el destino político. No, es que parece que viene dado, es un caldo de cultivo y, como bien dices, no se puede luchar. O sea, serán las circunstancias perfectas, por así decirlo. Incluso, vamos a decir, se alinean los planetas. Sí, total. Y no se puede evitar. Y la historia es una, nos guste o no nos guste. Y todos cada uno puede tener sus ideas, sus opiniones, pero la historia es esa. ¿Sabes? Y a los que nos toca sufrirla es a los ciudadanos, a nosotros siempre. Totalmente, porque luego se convierte en un instrumento propagandístico político. Total. Lo único que hace, sinceramente, es más mal que bien. Sí, porque al final es alimentar odios, o sea, mantener odios siempre vivos, eso, sinceramente, es absurdo. No beneficia a nadie. Y además, me da igual. Son ideas, ideologías que no se pueden trasladar al momento histórico de ahora. Es totalmente imposible. Están en un contexto histórico, en un momento y protagonizadas por unas personas que ya no existirían en este contexto histórico y que no se puede tener. Al final, el pasado está para estudiarlo, para intentar aprender de él, aunque jamás aprendemos nada. No, nunca. Nunca aprendemos nada, pero sobre todo para analizarlo y ni honrar ni denigrar, analizar como historiadores. Luego ya el público que haga lo que quiera. Yo personalmente, por supuesto, desprecio a todos los dictadores de todos los sentidos y de todos los colores. Y cuando te digo todos, te digo todos. O sea, desde las, en teoría, dictaduras comunistas, que no tiene sentido, porque si es comunismo no es una dictadura, con lo cual si es una cosa no es la otra, pero bueno, eso ya es estudiar más aparte. O cuando a alguien llaman fascista, que no tiene nada que ver con el nazismo, que no tiene nada que ver con el franquismo. Entonces yo creo que hay que leer un poquito más y analizar los contextos para entender por qué pasaron las cosas. No hubo unos iluminados que hicieron unas cosas de repente porque abstraían al pueblo y el pueblo se embobaba, ¿no? Cada cosa tiene su sentido histórico y su porqué. Belén, cariño, muchísimas gracias por estar aquí. En Enigmas de la Historia tenía muchísimas ganas de hablar contigo en el programa, porque tú y yo hablamos mucho, o sea, fuera de programa, pero tenía muchas ganas de que la gente conociera el libro, Las debilidades del fútbol. Lo voy a enseñar otra vez, aunque ya te digo que pondremos imágenes. Y pues eso, muy agradecido de que hayas compartido esto con nosotros. Espero que la gente aprecie mucho lo que has hecho, haya sabido entender el cómo lo has hecho y el por qué. Yo imagino que si son inteligentes sabrán hacerlo. Y te mando un besote muy fuerte y esperarte en plató cuando puedas venir. Ya sabes, siempre agradecido. Pues igualmente. Pues un besazo. Un beso. En un lejano rincón del tiempo, cuando las sombras se alargaban y las hojas caían, los pueblos de la tierra se preparaban para un cambio trascendental. En los países de tradición cristiana, el 1 de noviembre era un día especial, dedicado a honrar a todos los santos, conocidos y desconocidos. Pero antes, no olvides suscribirte al canal para ayudarnos a crecer, y así poder crear más contenidos interesantes para ti. Y ahora sí, comenzamos. Esta veneración comenzó bajo la mirada del Papa Gregorio IV,
en el año 835. Fue él quien decretó que este día sería el Día de Todos los Santos. Pero el Papa no escogió esta fecha al azar. Coincidía con una antigua festividad germánica, y la Iglesia, en su sabiduría, buscaba transformar las fiestas paganas en celebraciones cristianas. Esta antigua fiesta era el Samaín, una tradición celta que todavía resuena en algunos rincones de Galicia, y que es el precursor del actual Halloween. La historia nos cuenta que los celtas dividían el año en dos partes. La primera, la oscura, comenzaba con la noche de Samaín, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, marcando el fin del verano y el inicio del invierno. La segunda parte, la clara, se iniciaba entre el 30 de abril y el 1 de mayo. En esa noche mágica de Samaín, se creía que el velo entre el mundo de los vivos y los muertos se hacía más delgado, permitiendo a los espíritus cruzar a nuestro mundo. Con la llegada del cristianismo, la Iglesia declaró esta tradición como pagana, pero no pudo evitar que se extendiera por Europa. Los emigrantes escoceses e irlandeses llevaron esta festividad a América, donde se fusionó con otras culturas y se transformó en lo que hoy conocemos como Halloween. Despedirnos por hoy, desearles una feliz semana y decirles que nada, en 7 días volvemos con más enigmas de la historia. Muchas gracias.